Vamos a tratar el caso de la distancia entre una recta y un plano. Como en la mayoría de los anteriores, tenemos dos opciones: una, que la recta sea fija y el plano se mueva, o sea, ocupe diferentes posiciones, por tanto estamos intentando encontrar el plano; y otra, que el plano sea fijo, que es el de la derecha, y lo que estemos es intentando encontrar la recta. Empezaremos por la opción de la izquierda. Aquí tenemos un plano definido por tres rectas, ¿vale? Y la recta que se comporta como fija, pues bueno, colocada ahí, ¿no? Entonces, la construcción la borro para que se pueda ver cómo lo vamos a definir esto. La distancia, como siempre, la mediremos con un segmento que irá de uno de los elementos a otro. Sin embargo, el extremo correspondiente al plano no podemos asegurar que esté contenido en una de estas tres líneas. Hemos de escoger un punto cualquiera del plano. Por tanto, al dibujar este segmento vamos a tener que dejar momentáneamente flotante este punto. Si el plano lo dejamos de canto, ya veremos que el punto no está contenido en él, ¿no? Queda alejado. Por tanto, la primera cosa que hemos de hacer es forzar a que el punto esté contenido dentro del plano. Para eso, si no podemos utilizar ninguna de las tres líneas, vamos a utilizar una línea auxiliar que esté contenida en el plano. Estará contenida en el plano cualquier línea que tenga dos puntos contenidos en el plano. Por tanto, dibujamos una línea cualquiera que vaya desde un punto de una de las rectas a un punto cualquiera de la otra recta. Al dibujar estas líneas auxiliares, hemos de asegurarnos de que pueden ocupar cualquier posición, que se pueden desplazar y que pueden girar. Si es ningún caso, deberíamos escoger extremos de rectas o puntos medios o puntos concretos, ¿no? Hecho esto, lo que hacemos es forzar este extremo, que este extremo pertenezca a esta línea. Y nos aseguramos de esta manera que al estar el extremo sobre la línea y la línea sobre el plano, el extremo esté sobre el plano. Si giramos, ahora podemos comprobar pues, que el extremo está contenido ahí. Sin embargo, la dirección que tenemos aquí no puede medir la distancia, porque la convención lo que nos exige es que la distancia sea la mínima posible. Y esta recta pues, va a poder girar adoptando distancias más pequeñas, ¿no? Bien, los segmentos que han de medir la distancia mínima entre dos elementos han de ser perpendiculares a todos ellos. Por tanto, nosotros sin simplificar nada y pensando en esta condición, lo que vamos a hacer es primero que sea perpendicular a la recta y después perpendicular al plano. Para que sea este segmento perpendicular al plano definido por el triángulo, ha de ser perpendicular a dos rectas cualesquiera del plano. Por tanto, yo escogeré primero esta, la auxiliar que he construido anteriormente, y después cualquiera de las tres rectas del triángulo. Voy a coger otra para evitar que haya un solapamiento de líneas. Ahí está. Si ahora giramos y dejamos el plano de canto, veremos que el segmento ha quedado ya conformado según este ángulo de 90 grados con respecto al plano. Y además podemos observar una segunda cosa, que es que el plano necesariamente es paralelo a la recta. Entonces, este paralelismo entre el plano y la recta para medir la distancia es obvio. Si el plano no es paralelo a la recta, la cortará y por tanto no se podrá marcar una distancia entre las dos. Hay otra característica de este paralelismo entre el plano y la recta, que es que necesariamente un plano que es paralelo a la recta ha de contener a su recta paralela. O sea, si nosotros dibujamos aquí una recta cualquiera dentro del plano y la hacemos paralela a la recta, ha de caber, hay una solución. De hecho, hay infinitas soluciones. El plano lo podríamos definir como un conjunto de rectas paralelas a la recta dada, ¿no? Esta característica de la recta paralela contenida en el plano paralelo puede ser útil en algún caso. O sea, una manera para
una vía para definir esta distancia podría ser inicialmente ir a buscar la paralela a una distancia determinada en la recta dada. Bien, ubicado el segmento, lo que tenemos que hacer es acotarlo. Y ponemos la distancia, que será de 30, y ya está. La distancia, una recta, un plano. Bien, la distancia entre una recta, la recta y el plano viene forzada por este segmento, que es el segmento perpendicular al plano y a la recta. Bien, el extremo del segmento se va a mantener siempre a la misma distancia con respecto a la recta, y hay una superficie que cumple la condición de alojar o contener todos estos extremos, que es la superficie cilíndrica. Todos los puntos de la superficie del cilindro tienen la misma distancia con respecto al eje, ¿no? Por tanto, la superficie que ilustra esta distancia sería el cilindro. Y el plano que estamos buscando se ha de mantener constantemente tangente al cilindro. Y sus rectas, las rectas que pasan por el punto, por el extremo del segmento que mide la distancia, todas las rectas que pasen por este punto serán tangentes al cilindro. Si ahora editamos esta posición y vamos girando la solución, vamos a poder ir observando, dejando siempre el plano de canto. Podremos observar que cuando el plano está de canto se mantiene tangente al cilindro, cualquiera de las posiciones que queramos adoptar para este segmento. La segunda posibilidad es la que corresponde a un plano que es fijo y una recta que queremos obtener a una distancia determinada del plano. En este caso vamos a ocultar uno de los planos, el que es resultante, ¿no? En este caso, y también borramos las operaciones para poder reproducirlas nosotros, vamos a tener un plano ya situado y una recta que, bueno, que se puede desplazar, girar. En principio, miramos también las relaciones que hemos ido colocando, es una recta que puede adoptar diferentes posiciones. La distancia entre el plano y la recta, como siempre, la vamos a medir con un segmento que va desde el plano hasta la recta. El extremo sobre la recta lo vamos a colocar fácilmente. El extremo sobre el plano habrá que establecerlo mediante una relación, ¿no? En este momento, si dejamos el plano de canto, vemos que el segmento queda fuera. Para colocarlo dentro del plano, podemos también colocarlo dentro de una recta que esté contenida en el plano. Esta recta que hemos dibujado aquí está contenida en el plano, o bien colocar o hacer coincidente el extremo con el plano. Hacemos coincidente el extremo con el plano y también colocamos el extremo en la recta. Bien, ni siquiera, nosotros si forzamos un poco más la posición de la recta, por ejemplo, de esta manera, ya veremos que tal y como está la configuración en este momento, no existe una distancia entre las dos, entre el plano y la recta, sino que la distancia sería cero. La segunda posibilidad es la que corresponde a un plano tanto fijo, sin establecer relaciones previas. Nosotros vamos a ir intentando poner las condiciones para el segmento que mide la distancia. El segmento que mide la distancia, en este caso, tampoco sería este, porque no es el segmento más corto que puede haber entre los dos planos, los dos segmentos resultantes. Para que el segmento sea el mínimo posible, tiene que ser perpendicular a los dos otros, tanto al plano como a la recta. Un plano que hemos estado situado y una recta perpendicular al plano, desplazar, girar, y segmento perpendicular a la recta. Tenemos también las relaciones que hemos ido colocando. Si hacemos esto, nos encontraremos una configuración a distancia entre el plano y la recta, como si estuviéramos en una posición segmento, los dos elementos distintos del plano. Ya se ve que el segmento se mantiene perpendicular. El extremo sobre la recta lo vamos a colocar fácilmente, y necesariamente sobre el plano a los dos elementos fuerza que la relación, la recta y el plano, si dejamos en paralelo, vemos que el segmento queda fuera. Para colocarlo dentro del plano, si la recta y el plano son paralelos, en el plano caben infinitas rectas paralelas a esta recta que hemos dibujado aquí, está la recta del plano,
o bien una de ellas, posiblemente la más interesante, es la que pueda pasar por el pie de la perpendicular. Esta recta de aquí, hacemos coincidente el extremo con el plano, puede ser paralela, y también colocamos el extremo en la recta y está contenida en el plano. Bien, por el extremo, digamos, del pie de la distancia, nosotros informamos un poco más la posición que estamos buscando y con la recta, por ejemplo, de esta manera, por cualquier otra posición del plano, tal y como está la configuración en este momento, no existe una distancia entre el plano y la recta, sino que la distancia sería cero, en tanto que el plano va a cortar y la hacemos paralela a la que buscamos. Por tanto, sin establecer relaciones previas, nosotros vamos a ir en posición del plano, intentando poner las condiciones para el segmento que buscamos contenidas en el plano. El segmento que mide la distancia tampoco sería que podríamos ser un par de segmento más corto que puede haber entre las dos posiciones. Para nuestra instancia hay infinitas. Para que el segmento sea el mínimo posible, tiene que ser perpendicular. Una vez hecho esto, ya tenemos, establecemos la distancia, el segmento perpendicular a plano, nosotros queremos, y segmentar entre los dos elementos, y ya tenemos si hacemos esto, el problema resuelto, encontraremos todas las posiciones que ocupan la recta que buscamos, esa escenario, la buscamos ocupa, puede estar contenida en una zona del espacio para segmentos que mantiene perpendicular al plano. La zona del espacio y necesariamente se ve, al ser perpendicular a los dos segmentos, fuerza observarla visualmente si dejamos el plano canto. Todas las potenciales posiciones de esta recta esté como esté. Si la recta y el plano son paralelos, en el plano caben infinitas, estarán situadas ahí, nunca en esta posición por la cual una de ellas, posiblemente la más interesante, es la que pueda pasar a otra distancia más separada o menos separada. La única posibilidad puede ser que la recta esté al otro lado del plano y estar contenida en el plano, pero siempre estará situada en esta posición, digamos, del pie de la distancia, pasará todas las potenciales posiciones de esta recta estarán siempre contenidas en un plano por cualquier otra posición del plano, distancia a la distancia dada de la recta, que esté contenida en el plano. Esto es lo que tenemos si iluminamos la segunda superficie, esto es lo que tenemos aquí representado y la hacemos paralela a la que buscamos. Este segundo plano, esta nueva recta, va a contener todas las rectas que se mantienen a una distancia infinitas rectas paralelas a la que buscamos contenidas en el plano. De hecho, son todas aquellas que podríamos ocupar desplazando la distancia. Posiciones para nuestra distancia hay infinitas en este caso. Bien, una vez hecho esto, ya acotamos la distancia, le ponemos la distancia que nosotros queremos, cortar entre los dos elementos y ya tenemos el problema resuelto. Todas las posiciones que ocupan la recta que buscamos, o sea, esa recta que nosotros buscamos, puede estar contenida en una zona del espacio para cumplir con esta condición. La zona del espacio se ve, es fácil observarla visualmente si dejamos el plano de canto. O sea, todas las potenciales posiciones de esta recta, esté como esté, ubicada y coja la dirección que coja, estarán situadas ahí mismo. O sea, nunca en esta posición por la cual nosotros vemos el plano de canto, nunca esta recta estará a otra distancia más separada o menos separada. La única posibilidad es que la recta esté al otro lado del plano. Es la única posibilidad, pero siempre estará situada en esta posición. Por tanto, todas las potenciales posiciones de esta recta estarán siempre contenidas en un plano paralelo al dado, a una distancia a la distancia dada. Esto es lo que tenemos si iluminamos la segunda superficie, esto es lo que tenemos aquí representado. Este segundo plano es el que va a contener todas las rectas que se mantienen a una distancia del plano dado.